Resultaba interesante conocer todo lo que tiene que ver con la violencia obstétrica. Hay un observatorio que es el LOBOA, es Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina. Hay relevamientos y por eso nos resultó muy interesante, aprovechando, ¿no?, justamente esta semana del parto respetado. Vamos a saludar a Astrid Zucconi, que es licenciada en Comunicaciones, doula de maternidad y crianza, integrante de la Asociación Civil Dando a Luz, y la tenemos en línea. Astrid, gracias por atendernos. Rodrigo Lasdica y Camila Recalde, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, hola Camila, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Gracias por el interés ante todo, porque es súper importante aprovechar esta semana que realmente se hace corta para hablar todo lo que habría que hablar, ¿no? Así que les agradezco el interés. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, planteábamos recién el tema y la verdad que nos llamó mucho la atención todo esto que tiene que ver con la violencia obstétrica, las malas praxis. ¿Cuál es el escenario en la Argentina con esto? Bueno, siguiendo un poco la nota que vos estás mencionando, Loboa dice que, digamos, un estudio que hicieron en el 2024, que el 60% de las mujeres denunciaron una mala experiencia durante las distintas situaciones obstétricas, ¿no? Porque hablamos, por ejemplo, de parto, también hablamos de cesáreas, lactancia, abortos espontáneos o elegidos, situaciones de muerte perinatal o gestacional, son todas situaciones obstétricas, ¿no? En las que se puede dar, y es prácticamente, claro, el 60% de las mujeres han dicho que han tenido una mala experiencia. Así que esto es muy llamativo como, ¿no?, como análisis, porque muchas veces es difícil también investigar este tema de quiénes son las personas que sufrieron, porque es una violencia, la violencia obstétrica, que está muy naturalizada. Entonces, posiblemente muchas mujeres aún hoy no sepan que la experiencia que tuvieron no es la que deberían haber tenido, sino que fue una experiencia violenta. Astrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Te pregunto, ¿Qué ¿esto tal? mejoró con el correr del tiempo? Digo, con estas, no sé, pienso, estamos 2026, se habla mucho más, está más tipificada incluso este tipo de violencias. Me imagino que uno supone que quizá mi abuela debe haber sufrido mucho más cosas que las chicas de hoy en día, pero bueno, quizá estoy equivocada, digamos. Mira, la ley está desde el 2004. Ahora bien, esta ley, mira lo que te estoy diciendo, 2004 y estamos en el 2026. Nuestra asociación empezó en el 2000, justamente por todas las experiencias que empezamos a escuchar. Bueno, formamos esta asociación Dando a Luz. Participamos en la promulgación de la ley, que estamos hablando del 2004, que debería cumplirse en todo el territorio nacional, en ambientes públicos y privados, pero aún seguimos escuchando casos de violencia. Entonces, no sé qué decirte si ha mejorado, o sea, en algunos aspectos seguramente sí, pero la violencia justamente, y yo creo que hoy, más que nunca, cuando las mujeres, sobre todo, y las personas gestantes, y un montón de personas, los niños, las niñas, quedamos un poco indefensos frente a un Estado ausente. Yo creo que esto, no sé, en algunos aspectos posiblemente haya mejorado, pero no. O sea, por eso seguimos luchando para que la ley realmente sea respetada. ¿Y qué pasa con tema hospitales? Digo, ¿se da en todo tipo de hospitales solo o pasa más en los hospitales estatales? ¿Qué pasa con el privado? ¿Es una cuestión de clase social? ¿No? Bueno, mira, pasa en privados y en públicos. Lo que pasa que, claro, a ver, las situaciones de niveles sociales, económicos y demás, influye en la violencia. Cuanto menos recursos tenés, sos como más, digamos, te puede suceder más que cuando no estás en esa clase. Quiero decir, quizás las personas, ¿no?, las mujeres que tienen prepagas, que tienen más información tal vez, puedan llegar a tener mejores experiencias. Lo que pasa que, a ver, la información sirve un poco, ¿sí?, porque está bueno saber,
pero aún más es importante que el Estado haga cumplir la ley, porque por ahí una mujer va súper informada, está súper segura de la ley, de lo que quiere, de lo que no quiere, pero cuando va a una guardia de una clínica privada a parir, se da cuenta que nada de lo que ella quiso sucedió. ¿Por qué? Porque las prácticas médicas son las que no están cambiando, a veces avaladas por protocolos. Los protocolos de hospitales o de sanatorios privados muchas veces avalan la violencia con sus prácticas naturalizadas, ¿no? Por supuesto. Claro. La ley, ¿qué es lo que dice? Bueno, a ver, la ley dice varias cosas que abarcan, desde que principalmente tenés derecho a estar acompañada por la persona que desees, en general es la pareja, pero muchas mujeres o personas gestantes necesitan que esté la madre, que esté la hermana, que esté una amiga, que esté una doula. Tenemos derecho a estar acompañadas en ese momento, principalmente. Después tenemos derecho a saber y tener información de lo que se va a hacer sobre nuestros cuerpos y de todos nuestros procesos fisiológicos, ¿no? Para conocernos y saber de qué somos capaces, ¿no? En un parto, ¿verdad? También nos protege contra las intervenciones innecesarias. Hay muchas intervenciones que se dan en un hospital o en un sanatorio como rutinas, y ahí está el peligro, porque muchas mujeres no necesitan ninguna intervención. La mayoría de los partos, si se los dejara, no necesitarían intervenciones. Entonces, esas intervenciones al darse en toda mujer o persona gestante que ingresa, ahí ya empieza a rozar la violencia, te digo, porque en cada parto hacen lo mismo y entonces no toman en cuenta los procesos y los tiempos de cada mujer en particular, ¿sí? Tenemos derecho a movernos también, porque estar acostada es una postura más cómoda para el médico que para nosotras, las mujeres que vamos a parir. Tenemos derecho a elegir la posición en la cual vamos a dar a luz. Tenemos derecho a comer y tomar durante el trabajo de parto. Tenemos derecho a estar piel con nuestro bebé, sea por una cesárea, el nacimiento, o por un parto vaginal. Tenemos derecho a inmediatamente entrar en contacto piel con nuestro bebé. Ahí te nombré varias cosas que posiblemente quien escuche quizás sienta que algo de eso no le sucedió. Claro. Vos, recién mencionabas el tema de la postura, de la posición de la mujer o la persona gestante al parir. Esto lo estuvimos hablando en el día de ayer, porque eso a mí, por ahí desde que, con toda esta ola feminista y demás, yo empecé, no soy madre, no tengo el deseo tampoco de serlo, pero me empecé a interiorizar un montón en temas que por ahí desconocía totalmente, y claro, es bastante lógico entender de que el canal por donde sale el bebé no está preparado para estar acostados o acostadas en este caso, que es más antinatural que otra cosa, pero bueno, también habla un poco de cómo de generación en generación se van pasando costumbres y quedan. Sí, porque también de generación en generación, con esto que te hablo de la naturalización de una forma de parto que está como relacionada con el sufrimiento. Claro. Parir no es sufrimiento, parir es parte de nuestra fisiología y es un momento maravilloso. Si obviamente elegís ser madre, ¿no? Por supuesto, porque podés no hacerlo como vos y está muy bien. ¿Sí? Ahora bien, justamente de generación en generación, muchas veces, al naturalizarse esa violencia, bueno, como que tenés que estar calladita, no digas nada porque te retan, vos abrí las piernas, hacé lo que te digan, bueno, es un ratito, nada, después ya tenés tu bebé, a UPA, ¿no? Como que se trata de bueno, ya va a pasar eso es feo, pero bueno, tenés que pasar por ahí. Entonces, como está naturalizado esto también de que es sufrimiento parir, y en realidad parir no tiene que ver con el sufrimiento, sino con algo, como dije, fisiológico y algo que podemos hacer, ¿no? Y que tiene que ver con un montón de emociones, sensaciones y un montón de poder, ¿sí? En ese momento donde somos protagonistas con nuestro bebé. Como que no digo que, a ver, porque si me preguntan, ¿duele? No duele. Yo soy madre de 3 preciosuras, pasé por parto en mi casa, así que también hablo por mi propia experiencia. Cuando vos estás pariendo tenés un montón de sensaciones,
pero que en realidad no tienen que ver con que estás sufriendo, ¿no? Estás dando vida. Y eso no tiene que ver con el sufrimiento, sino con el amor. Te hago una pregunta, Astrid, porque lo he escuchado varias veces. No sé si tenés la respuesta, pero bueno, por ahí hay algún indicio. Muchas veces he escuchado de la mujer cuando va al ginecólogo prefiere, en su mayoría hombres, a veces cambia la posición, pero en su mayoría he escuchado que prefieren hombres porque le dicen que son más delicados que las mujeres. ¿Esto hay alguna tendencia que pueda darle lugar a esta afirmación? La verdad que desconozco, no tengo nada para decirte una información que diga sí o un porcentaje, la verdad que no sé, eso es cuestión de cada una y también de cada profesional, porque seguramente hay hombres muy cálidos como médicos y hay mujeres muy cálidas Seguro. Y también hay de lo otro, sí, de ambos lados, así que me parece que no tiene que ver con una cosa de género. Está bien. Creo que es algo que se instaló por parte de los hombres para que no los dejen excluidos en el sistema ginecológico. No, puede ser. Uno por ahí esperaría que una mujer por ahí se atienda con una mujer, pero he escuchado mucho esto por lo menos acá en Bahía, mucha gente cercana que me dice eso. Capaz que es un mito que sí, está dando vuelta, tal cual. Probablemente, claro. Vos sabés que el otro día me apareció en redes una chica que conozco, que fue mamá hace unos días, por cesárea. Y ella publicaba, como que le estuvo dando bastante, se ve que, pobre, no podría moverse mucho, entonces estaba bastante con las redes y contando un poco la experiencia de ser madre, debe tener 27, 28 años, y ella contaba que me llamó mucho la atención, de que nadie le explicó las consecuencias o las secuelas que le iba a dejar tener un bebé por cesárea, y que si alguien le hubiera explicado realmente todo lo que iba a estar padeciendo, hubiera tomado otra decisión. Claro. Me pareció terrible leerlo, porque claro, ella incluso hablaba de la romantización del momento del parto, pero principalmente de la cesárea, esto de, no, después te cosen una boludez y estás como nueva y no sé qué. Y ella decía, la estoy pasando realmente mal. Digo, qué importante esto que vos decías antes también, ¿no? De la información, de tener toda la info clara y después tomar la decisión que mejor crea o lo que se dé en el momento, pero digo, tenerla, poder decidir. Claro, porque en realidad las cesáreas, no hay que olvidarse de que son operaciones, claro, ¿no? Y que en realidad la cesárea es algo bueno cuando hay algún problema. Yo no soy médica, pero aquí en Dando a Luz aprendí muchísimo de la doctora Claudia Alonso, que es quien también fundó Dando a Luz. Pero, la cesárea es una operación, obviamente que tiene un posparto, un posoperatorio, tiene, digamos, cuestiones que tienen que ver con las operaciones. Es algo muy útil cuando hay algún problema que lo amerita, ¿no? Se hacen cesáreas cuando realmente es necesario, ¿sí? Por el bienestar del bebé y de la madre. Ahora bien, claro, eso, si sucede que por algún motivo tenés que pasar por cesárea, bueno, pero también te tienen que informar. Realmente, no es algo que uno llega y dice, hoy quiero cesárea. Claro. Y, ¿entendés? No es algo que uno pueda elegir. En realidad tendría que haber estado informada, por eso la información antes del parto, digamos, durante el embarazo, ¿sí? Es saber, bueno, qué consecuencias tiene si yo elijo una cesárea, qué pasa con mi bebé, qué pasa conmigo, ¿sí? Porque además pasar por una operación y luego tener que amamantar al bebé y ocuparse de un bebé no debe ser fácil. No, claro. ¿Sí? Por la situación corporal en la que nos encontramos. Si fue necesario, bueno, es algo que tuvo que pasar. Ahora bien, no es algo que se pueda elegir, ¿sí? Porque tiene sus consecuencias. En cambio, los partos, cuando se dan de manera fisiológica y va todo bien, ¿sí? No hay consecuencias físicas, no sé cómo explicarlo, de sufrimiento. ¿Sí? ¿Entienden? Si los bebés nacen cuando necesitan nacer y dan la señal, los bebés nacen, no los podemos retener, digamos, en algún momento van a nacer. Claro. Entonces, lo que quiero decir es que no hay consecuencias por pasar por un parto natural, digamos. Entonces está bueno saber, ¿no? Cada una va a decidir según
nada, por un montón de cosas, su subjetividad, su experiencia, su historia, pero es muy importante que los médicos y médicas informen, bueno, qué es una cesárea, por qué motivo se hace, cómo es un parto, porque también, qué es un parto, qué momentos tiene, cómo es el trabajo de parto, qué va a pasar en mi cuerpo, cómo sale el bebé de adentro mío, qué me va a pasar a mí, ¿no? Son todas cosas que una, como mujer, tiene que saber antes. Sí. Entonces, la información es muy, muy importante. Yo te pregunto algo, Astrid. Tema, pensando en lo más frío del parto, que es lo económico. ¿Sale lo mismo una cesárea que un parto natural? Mira, creo que no. Creo que la cesárea, o sea, es más caro. Más caro. La verdad que ahí no lo sé, pero sí es mucho más costoso pasar por una cesárea que por un parto. Creo que los médicos cobran más. Bueno, entiendo a eso iba, yo. porque tengo Sí. otra experiencia cercana de una prima mía que me contaba que cuando ella estuvo embarazada, con esto no quiero generalizar de que todos son así, porque si no generas un poco de miedo quizá, pero que a ella le pasó y que su médico se había puesto medio insistente en que lo mejor era que haga una cesárea, cuando no había ninguna Ningún indicio. explicación médica Claro. de por qué tenía que ir a cesárea, y de hecho lo terminó teniendo en parto natural y salió todo bárbaro, no tuvo ningún problema. Y ella, de hecho, quería vivir la experiencia del parto natural. Sí. Pero bueno, de parte de su médico había como una cierta insistencia de, fíjate, porque es doloroso, porque esto, porque el otro. Y claro, después, si lo pensás totalmente frío e inhumano, bueno, si la persona va a ganar más de una manera que de otra, entiendo que alguno que por ahí no ejerce de la mejor manera su cargo, su profesión, puede tirarte para ese lado. No sé si estoy en lo cierto. Sí, a ver, esto no lo sé exactamente, pero también tiene que ver con que los médicos, sí, no es lo mismo, ¿no? Un médico, por ejemplo, que está trabajando durante X cantidad de horas en ese sanatorio u hospital, ¿no? Cuanto más partos atienda, también, o sea, no sé si me explico, cuanto más partos tenga en ese día, mayor va a ser también su ganancia. Claro. Entonces, esto tiene que ver también, ¿no? Como que hay que apurar las cosas rápidas, claro. Así pasa la próxima y pasa la próxima y pasa la próxima, claro. ¿Sí? Entonces también hay una cuestión como estructural de los sanatorios y hospitales que en realidad no permiten quizás hay una mujer que está, por ejemplo, no sé, en un trabajo de parto durante un día entero. Entonces, claro, está esa mujer durante todo un día entero en el hospital. Como que también digo, hay que tener en cuenta que los partos tienen tiempos diferentes a los que se dan en un hospital. Porque en realidad tiene que ver más con la salud que con la enfermedad, ¿no es cierto? O sea, esto es así. Estar embarazada no es estar enferma y parir no es algo que tenga que ver con la enfermedad, sino con la salud. Claro. ¿Se entiende? Entonces, sí, como que no están preparados como para recibir a las mujeres que tengan todo su trabajo de parto sin intervenciones y demás, porque claro, por ahí viene otra mujer que también necesita y se les llena el hospital durante 3 días porque 3 mujeres están en trabajo de parto. Estoy siendo un poco exagerada, pero para que se entienda la idea. Sí, se entiende. Entonces, tienen que pasar rápido, o sea, una y otra y otra. Entonces también el sistema tampoco está ayudando a que las mujeres tengan sus tiempos propios. Claro. ¿Sí? Entonces, no solamente es tener la ley, sino que el Estado también pueda garantizar que todas las personas, las mujeres y personas gestantes puedan ser respetadas en sus tiempos, ¿no? Entonces esto también tiene que ver con infraestructura, con un montón de cosas, ¿no? Con personal médico, enfermeros, gente de limpieza. Entonces es como más sistemático, ¿no? Que esto suceda, ¿no? Claro. La forma en que suceden los partos no sería la forma más natural y más respetuosa por estos motivos, ¿no? Es el Estado el que debería garantizar espacios, ¿sí?, de salud donde puedan ingresar las mujeres y personas gestantes para parir y que se puedan respetar realmente sus tiempos propios, ¿no?, de cada mujer. Pienso en algunas herramientas que seguramente cuando arrancó la ONG se usaban y que ya entiendo que no, porque incluso presentaban algunos peligros. Por ejemplo, los forceps.
si querés explicar qué son, y no sé si se siguen usando, entiendo que no. Mira, eso es algo bastante más médico de lo que yo puedo contestarte. Okay. Entiendo que los forceps pueden llegar a usarse en caso de extrema necesidad. Es una herramienta médica, digamos. Yo ahí ya no, porque bueno, no soy médica, no sé si puedo contestarte tan bien esta pregunta. Entiendo que las herramientas que existen son para usar en casos muy, muy, muy necesarios y no como rutinas. Claro. Está. Sí, entiendo que esto lo estoy diciendo capaz más de oído, pero bueno, entiendo que en algún momento hubo un caso tipo de mala praxis por un forceps mal usado, por eso lo traía a la mesa. Que sé que por ahí mi mamá me ha contado, bueno, de hecho yo nací con forceps, pero mi mamá me ha contado como que era una práctica bastante habitual en su época, y ahora no sé si es tan común, pero bueno, no, era una pregunta solamente. No, es que en realidad no debería ser tan común. Claro, si empiezan a usar el forceps en todos los partos, realmente ahí ya es bastante clara la violencia, ¿no? De nacer, porque en realidad si un bebé necesita, es una cosa. Ahora, si el bebé en realidad está naciendo normalmente y lo sacan con un forceps, están también apurando sus propios tiempos, ¿no? Porque los bebés también tienen sus tiempos, ¿no? Están haciendo un ser humano, porque a veces se piensa mucho en la mujer y se deja de pensar en los bebés. Cuando la mujer sufre violencia obstétrica, el bebé también la sufre, ¿sí? Entonces no hay una sola persona sufriendo violencia, sino dos. Claro. ¿Sí? Bueno, en el caso de más bebés, digamos, pero digo, el bebé que está por nacer, ¿sí? También sufre, ¿no? Porque él también, o ella, tiene sus tiempos para nacer, para salir del cuerpo de su madre. Es una transición, ¿no? Que implica mucho esfuerzo para el bebé también, en conjunto con la madre, para poder salir y encontrarse nuevamente con su mamá, ¿sí? Entonces ese bebé también tiene un montón de necesidades cuando está naciendo, ¿sí? Lo que más quiere en el mundo es salir de su mamá y entrar al pecho de su mamá. Perfecto. ¿Sí? Entonces no hay que olvidarse que cuando hay violencia, e incluso la separación de mamá y bebé, también es violento, por esto que te estoy explicando, ¿no? Tanto mamá como bebé necesitan estar juntos nuevamente, ¿sí? Y es algo muy, muy importante por un montón de cuestiones de salud del bebé, ¿sí? Empieza la lactancia, hay conexión con esa mamá, se estabiliza la temperatura del bebé, ¿sí? Los latidos del bebé, empieza a respirar por sus propios pulmones, se corta el cordón cuando eso sucede, y todas estas cuestiones son muy importantes porque entre mamá y bebé todo esto se regula. Claro. Sí, entonces, separar a una mamá de un bebé es algo muy violento para el bebé y para la madre. Y de hecho, digamos, sé por casos en que ha sucedido que les arrancaron el bebé y se lo llevaron, las madres quedaron muy, muy, muy mal, ¿sí? Con algo de que cuando se vuelven a encontrar le piden perdón, le explican la situación al bebé, ¿sí? Porque tiene consecuencias en un montón de aspectos, ¿no? Del ser humano. Es muy interesante esto que decís también, y bueno, está bueno informarse como reflexión última de la nota, pero como vos decís, también la mujer o la persona gestante que llega a parir también llega en un punto, en una extrema vulnerabilidad que tampoco podemos hacer que cumplan todos tus derechos, porque nada, no estás en momento tampoco de sacar ahí la Constitución, pero sí que el Estado tiene que cumplir con estas cuestiones básicas de humanidad, me parece, ¿no? Sí, tengas o no tengas información, porque eso también lo voy a decir. Es importante, al haber una ley, por ahí cae una mujer o persona que está gestando, sí, que la verdad, por donde vive, por sus características económicas, sociales, personales, no tiene idea y, sin embargo, tiene derecho a tener un parto respetado, por más que no tenga información. Total. Sí, ni hablar, coincido. Astrid, gracias por esta comunicación muy, muy interesante. Muchas gracias a ustedes por el interés y realmente hay que hablarlo, hay que aprovechar esta semana, hay que hablar, pero realmente siento que no alcanza, ¿no? Que podría haber sido un mes entero en el que podamos hablar tantas cosas. Total, sí, es verdad. Gracias.